Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 13ª sesión de Hablando de Huesos, conversaciones en tiempos de pandemia. Hoy nos acompaña nuestro compañero Jorge Neuquén Archer Velasco. Él es licenciado, maestro y candidato a doctor en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con tesis desarrolladas a partir de contextos teotihuacanos. Especialista en migración antigua, bioarqueología, paleodemografía y alimentación antigua, áreas en las que cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Desde 2004 ha colaborado en diversos proyectos en Teotihuacán, tales como el proyecto Barrio Oaxaqueño, Pirámide del Sol, La Ventilla y Templo de Quetzalcóatl, proyecto de las columnas, entre otros. Alternativamente, colabora con proyectos de digitalización tridimensional, análisis de pintura mural, datación arqueomagnética y también sobre divulgación como Bioarqueología México. Pues Jorge, muchas gracias y son todos tuyos. Bueno, gracias. Igual, ahora sí que primera vez acá de este lado, ahora como presentador. Entonces, bueno, quería hacer esta plática porque la semana pasada tuvimos la plática de Robert Power sobre lo que sería alimentación y bueno, quería hacer este tema un poquito más extendido y sobre todo más entendible por la gente que no lo podía ver o no lo comprendió en cuanto a porque estaba en inglés, ¿no? Entonces, bueno, es parte de mi trabajo de investigación, entonces es un poco extenso y la parte ya de la arqueología pues va a entrar al final, pero bueno, déjenme ahora sí compartírselos. Tú me dices cuando ya salga aquí. Listo. Ok. Bueno, entonces se titula el estudio de la antigua desde la bioantropología, bioarqueología, perdón. Y bueno, en este caso la alimentación es una de las funciones primordiales de cualquier ser vivo, ¿no? Es casi como respirar, dormir, porque finalmente son esas funciones que si uno no las hace, el organismo muere, ¿no? Entonces, una actividad primaria de sustento. Y bueno, en este caso, las especies están limitadas a un determinado nicho, a un espacio, eh, en un ecosistema y a su vez están limitadas por su anatomía. Entonces tienen que las especies o los organismos desarrollar estrategias adaptativas y comportamentales para poder sobrevivir. En este caso, en la tabla que tenemos a un costado, bueno, pues se ve como la alimentación es importante junto con el desarrollo del adaptativo y bueno, igualmente la genética. Entonces, la alimentación se va construyendo a partir del medio ambiente. Aquí hay un ejemplo, un muy famoso ejemplo, que son los pinzones de Darwin. En este caso, Darwin, cuando estuvo viajando en el Beagle en el siglo XIX, pasa por las Galápagos y empieza a ver estas aves, estos pinzones, y se da cuenta que habían diferentes tipos de picos. Estos picos estaban especializados para diferentes tipos de alimentación. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo la alimentación más el medio ambiente influyen, y en este caso influyeron en una adaptación o en una estrategia adaptativa del organismo. Inició como una cuestión fenotípica, un rasgo morfológico, y posteriormente ya se hizo un rasgo o ya se fijó en cuanto en términos de genética. Ahora, en las pláticas pasadas, incluyendo la que nos dieron sobre el Templo Mayor, se habló un poco de isótopos. Los isótopos son determinantes ¿de qué? De los niveles tróficos. ¿Qué son los niveles tróficos? Básicamente, en un contexto ideal o en un nicho ecológico ideal, tenemos las plantas o los microorganismos, luego las plantas, luego tenemos los herbívoros o insectos consumidores primarios, luego los consumidores secundarios son los cazadores y posteriormente tendríamos los carnívoros. Entonces,
cuando hacemos análisis de, por ejemplo, carbono o de nitrógeno, nos van dando esta pauta de en qué nivel trófico se encuentra una persona. El ser humano es, es omnívoro, entonces no, bueno, omnívoro puede comer cualquier cosa, entonces se puede localizar en cualquiera de estos niveles tróficos. Cuando se hace el análisis, después vamos a dar el ejemplo, estos niveles tróficos o los isótopos nos pueden determinar en cuál era la dieta predominante de esta persona. Bueno, ¿cómo se analizaría o cómo se debe analizar en un esquema teórico la alimentación del pasado? Tenemos, bueno, obviamente lo que les comentaba, la biología, el medio ambiente, el nicho ecológico. Luego tenemos una parte muy importante de lo que son los humanos, que es la cultura, la preferencia de consumo, la ofilia y la neofobia. Después, ¿qué es esto de la ofilia y neofobia? En un momento voy a entrar un poquito más en detalle, pero es, digamos, el miedo hacia el alimento desconocido, y la ofilia sería el requerir algo nuevo. O sea, por ejemplo, si uno viaja a algún país o algún otro pueblo y hay algún alimento y se le hace raro, hay gente que lo quiere probar, ¿no? O quiere probar la comida tailandesa, la comida irlandesa, lo que sea, ¿no? Entonces, y hay gente que tiene rechazo hacia eso, ¿no? Puede ser hacia la comida peruana, la comida o los insectos o cierto tipo es una fobia o una aceptación de esto. Y eso se ha determinado en muchos casos por las preferencias de consumo y la cultura del mismo tipo. Entonces, para poder analizar la alimentación, y sobre todo la alimentación antigua, hay que tratar de entender estos procesos que en vivo llevan a una preferencia alimenticia. Y bueno, eso se puede llevar a cabo a partir de la iconografía, las referencias etnohistóricas, el análisis químicos, análisis en este caso de fitolitos, y esto para poder entender también un poquito la etnicidad y lo biocultural de la persona, ¿no? O también son cosas que nos sirven. En primer lugar, bueno, la biología, ¿no? Lo que decíamos en el cuadro anterior. La biología y la alimentación están marcadas por el medio ambiente y por la cultura, estos son los humanos. Y bueno, el medio ambiente está marcada por la disponibilidad de recursos. Y a su vez, dentro de la cultura, en un nivel, en el mismo plano, esta disponibilidad de recursos da como resultado esta neofobia que se traduce en prejuicios y tabús. Aquí recordemos un poco lo que decía Marvin Harris sobre esto de bueno para comer, que hay ciertas aversiones culturalmente determinadas hacia ciertos alimentos, aunque biológicamente uno los puede comer. Entonces, por ejemplo, en la cultura judía, en la cultura islámica, no está bien visto el comer cerdo. Cuando uno ve la explicación, dicen que es porque no ven al cielo, etc. Pero también es explicable o se puede comprender por qué los cerdos no son o no se dan bien en ambientes desérticos, y sobre todo porque consumen mucha agua. Entonces, puede ser una determinante. Otro caso sería lo de las vacas, por ejemplo, en la India, que se tiene la creencia o esta idea de que no se consume la carne bovina, pero también esto corresponde a un determinante cultural que se usaban para otras cosas, por ejemplo, el hecho de labranza, la leche, todo esto, ¿no? Pero sí se las comen. Hay evidencia de que se las comen a cierta edad, cuando están viejas ya las sacrifican y se las pueden comer. Pero bueno, estos son solamente algunos ejemplos. Bueno, pero para poder comprender esto, yo quería empezar un poco con lo que sería evolución humana. Sobre todo la evolución humana
relacionada con el fuego y a su vez con la comida. Bueno, alimentación y fisiología. No solamente en humanos, sino es, aunque sí determina mucho en humanos. Tenemos una acción, que es la localizar comida, luego recolectar, preparar la comida. Y a nivel fisiológico, cada una es su equivalente. Entonces, por ejemplo, la acción de localización requieres un tamaño de cerebro relativamente grande para poder recordar dónde encontrar la comida, memorizar lugares, memorizar tu lugar donde cazas. En cuanto a la recolección, requiere una postura para poderse mover, para poderse alcanzar la comida, por ejemplo, de los árboles, esta acción de tomar, ¿no? La preparación de la comida requiere una manipulación y en este caso requiere también el uso de las manos, el poder escoger, el poder recolectar los alimentos y bueno, a la larga, en cuanto son los homínidos, desarrollo del pulgar. Y en cuanto a la masticación, y eso lo vamos a poder ver en un momento, los dientes y la misma mandíbula van cambiando por lo que sería la alimentación. Entonces, la misma masticación va determinando el tipo de mandíbula, el tipo de grosor dental, el tipo de inserciones musculares que tiene uno, sobre todo en los maceteros, por ejemplo. Y bueno, y finalmente la digestión, que eso se determina por el tamaño de los intestinos. Y una digestión lenta, una digestión rápida, depende de esto. Entonces, en los humanos o en los homínidos se sacrificó la digestión larga hacia una digestión rápida con un mayor aprovechamiento, sobre todo en carbohidratos y grasas. En este caso les presento este cuadro. Es un cuadro que presenta un poco la evolución humana. Entonces aquí están los Australopithecus, tenemos los Piranthropus de un lado y del otro lado tenemos la rama homínida. Y cómo a partir de cierto punto, ¿no? Cuando se separan las dos razas, en este caso de homínidos, hay un parteaguas que determina la evolución humana y que ayuda en cierta forma a evolucionar, que sería el uso del fuego. Aquí está marcado más o menos hace casi 2 millones de años. A partir de 1.8 millones de años, ahí tenemos cuando surge uno de los primeros homínidos, o ya homos, que sería el Homo erectus. Vean, por ejemplo, aquí también hay hace 1.8 millones de años, también hay un cambio climático, hay un periodo interglaciar, que lo que pasa que en África se empiezan a secar las selvas, hay una disminución en lo que serían las selvas y un paso hacia la sabana. Entonces esto va propiciando un poco ese desarrollo o esta evolución en este caso el Homo erectus. Y un aumento de temperatura global y empieza también una migración, ¿no? Esta es una imagen igual muy clásica. Tenemos el ejemplo de un Australopithecus afarensis, luego tenemos un Homo erectus y luego el Homo sapiens. Comparativamente, el afarensis es un poco más similar en cuanto a anatomía hacia lo que sería un chimpancé moderno. Pero bueno, hay un cambio en cuanto al tamaño del cerebro, en cuanto a la robustez de la mandíbula y sobre todo la gracilidad. En el Homo erectus se empieza, y esto está determinado por alimentación. ¿En qué sentido? Bueno, pues al momento de de descubrir el fuego y de más o menos dominarlo, empiezan a cocinar, empiezan a tener menos tiempo gastado en la cuestión de masticación, en la cuestión de la digestión, y el cuerpo o el intestino empieza a aprovechar más
ciertas, por ejemplo, las grasas, los carbohidratos y lo que son los azúcares. Entonces, la misma exposición al fuego de estos alimentos, tal vez por accidente en algún momento, propicia esto. Y bueno, en esta gráfica igual se puede ver un poquito como la anterior, como se ve el punto donde está el fuego. Aquí está el fuego y todo lo que se empieza a desarrollar a partir del fuego. Se empieza a desarrollar no solo el lenguaje, se empieza a desarrollar tecnología, se empieza a desarrollar también el cerebro, porque hay estrategias también, se empiezan a hacer estrategias para obtener mayor alimento. El gran problema, por un lado, digamos que del descubrimiento del fuego y de hacer más pequeño el intestino es que se tiene que comer un poco más. Bueno. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando descubren el fuego, ¿cuándo se empieza a descubrir el fuego? La gente o los grupos dominios se empiezan a juntar. Se empieza a generar esta protocultura, digámoslo así, que es marcada por esta convivencia que se da alrededor del fuego. El fuego no solamente era para cocinar, era como algo de protección, las herramientas. Entonces se vuelve un pilar dentro de esta protocultura. Y en este caso empieza esta herencia cultural. Recordemos que la herencia genética pasa de padres a hijos, se transmite por medio de los genes, de los cromosomas, etc. Y la herencia cultural no es directa o no es en este caso una herencia que sea transmitida directamente o por generaciones. La herencia cultural se transmite a partir de los padres, a partir de la gente cercana, abuelos, tíos, etcétera, primos, a partir de la gente que no tiene ninguna relación con nosotros o con esos grupos, y se empiezan a generar estas normas sociales y se empiezan a generar igual esos grupos. Y bueno, finalmente se y bueno, el uso y a partir de la cultura también nos puede desata procesos. A través del tiempo se dan respuestas de especialización, estos modifican el medio ambiente, se dan respuestas también no culturales. Por ejemplo, el fuego no es cultural, es un fenómeno que se domestica. Se da una selección de especies que prefieren. Por ejemplo, hay cierta preferencia por sabor a alimentos vegetales, a animales. Entonces se da una predomesticación, digámoslo así, una selección de estos animales para poder cazarlos o prefieren cazarlos, ¿no? Y bueno, esto va modificando el medio ambiente y a su vez se va modificando la misma cultura a partir del medio ambiente. Entonces se da igual un pool genético, tanto de los individuos que modifican el medio ambiente como a los que están modificando el medio ambiente. Y esto deriva en cierto, muy, muy largo tiempo, en una evolución, en un cambio. Entonces la alimentación humana y en este caso ya vimos un poquito, una embarrada de lo que es la evolución y la alimentación. Y ahora va la parte cultural a lo social, ¿no? En este caso, la alimentación como un nicho cultural. Goodman comenta que la antropología de la alimentación se basa en unas leyes universales. La especie humana tiene una dieta omnívora. Los humanos preparan parte de los alimentos por medio de un proceso de cocción, rostizado, hervor, y se adicionan ingredientes. Se va creando un platillo, ¿no? o algo para enriquecerlo, para que sea más rico. El uso de fuego es básico para esta preparación. Hay un sistema elaborado en la preparación de la comida y esto va evolucionando también hasta llegar a una cuisine francesa, por ejemplo.
Y los sistemas culturales activos, en este caso la especie humana, altera, modifica el medio ambiente a su conveniencia para poderlo convertir en comida. Eso es lo que les comentaba anteriormente sobre la neofilia y neofobia. Eh, el ser humano, son omnívoros. Entonces no hay una restricción biológica hacia todos los alimentos. Hay alimentos que se pueden comer, la mayoría se pueden comer. Incluso hay gente que solo llega a comer tierra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una versión, esta neofilia y neofobia está determinada por el medio ambiente, por la disponibilidad y principalmente por la cultura. Y hay algo que llaman ansiedad del omnívoro, que tiene que ver con esta cuestión, que a pesar de que podemos comer todo, no comemos todo. Entonces ahí puse 3 ejemplos en la parte de abajo. En México los muy buenos conocidos, o muy bien conocidos chapulines, luego tenemos un cuy o un cuyo, que es típico del Perú. Bueno, unas tarántulas que también se llegan a comer en ciertas regiones, sobre todo de Costa Rica, de Centroamérica y otras regiones selváticas, ¿no? Hay una cierta aversión a una atracción a esos elementos, como les comentaba. Bueno, Woody, que es un antropólogo, fue un antropólogo, él desarrolla la Comsin y nos da varios pasos, un poquito como lo que comentaba anteriormente, que bueno, que son varios procesos dentro de la alimentación que van desde la recolección, domesticación de animales, asignación o almacenamiento, cocina, cocción, comida y limpieza. Estas fases las llama obtención, distribución, preparación, consumo y eliminación. Y bueno, marca los lugares donde se pueden ver este tipo de procesos y bueno, los factores culturales dominantes dentro de cada proceso. En la alimentación antigua, ¿cómo se va a abordar esto? ¿O cómo se puede ver esto? Regresemos un poquito otra vez. La revolución ética, lo que les comentaba, cuando inicia esta revolución neolítica es simplemente lo que pasó hace aproximadamente 12.000 años, 13.000 a 10.000 años antes del presente. ¿Qué es lo que pasó? La mayoría de los grupos humanos, podemos ver en la primera imagen, se dedicaban a la caza-recolección. Después de este advenimiento, de esta revolución neolítica, simplemente es la domesticación del medio ambiente. No solamente de los animales, no solamente de las plantas, en general del medio ambiente. Estos grupos cazadores-recolectores empiezan a ser menos, por ejemplo, hace 1500 años. Y después solamente se mantienen en ciertos lugares. Solamente hay unos pocos grupos que guardan este tipo de relación o este tipo de modo de vida. Y bueno, ¿por qué es importante esta revolución neolítica? Porque la domesticación es este sistema que a partir de las presiones selectivas va provocando este cambio en el medio ambiente. Y a su vez va provocando otras cosas. Hay una intención por parte hacia esto, hay un balance de poder y hay un cambio climático, ecológico, genético. Se incorporan nuevos sistemas económicos, se generan grupos humanos más extensos y finalmente lo que se va generando obviamente es la domesticación de las plantas, pero también una paulatina transición de un modo de vida digamos, en tribu o en grupos pequeños que se movían o estaban en constante movilidad de un sitio a otro buscando la casa, hacia lo que sería un establecimiento permanente de, de, de social, digamos, o de personas, ¿no? Que sería ya un pueblo, una ciudad o una gran civilización. Y bueno, en este proceso
como ya lo vimos igual con Robert Power, hay una domesticación, una intención de domesticar ciertos alimentos. Un ejemplo, teocintle. Hay ideas de que se pudo haber domesticado hace unos 6.000, está McNish, hay otro evidencia de unos 10.000 años aproximadamente que tiene piperno y que con Flannery, que encontraron por ahí en una cueva de Oaxaca. Pero bueno, si uno quisiera el maíz o el precursor del posible precursor del maíz, simple, sería prácticamente imposible. Eso es una hierba muy, muy pequeña, prácticamente hierba, que fue domesticada y que fue cambiando, ¿no? Y después se generaron razas a partir de esto. Lo mismo pasa con varios tipos de frutas, por ejemplo. Tenemos aquí una berenjena, digo, no es de América, pero era muy pequeña, era mucho más amarga de lo que es ahora. Lo que sería la zanahoria, también era una raíz prácticamente incomible actualmente y muy amarga y aparte en cierta forma venenosa, que derivó en una gran variedad de zanahorias de varios colores y curiosamente la comemos ahora, que es la zanahoria naranja que tenemos identifica, es algo que los holandeses generaron para poder hacer un homenaje a su rey. Entonces por eso es la casa de Orange, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí está un esquema que representa esta relación entre las plantas y animales y los humanos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay una producción primero empieza desde abajo, primero se va de la caza-recolección a un cultivo mínimo, que sería, por ejemplo, cuando los cazadores defecan ciertas semillas y a partir de esos crecen nuevas, entonces se van dando cuenta que hay una cierta selección, ¿no?, de las plantas. Y hay una mínima labranza, es muy a pequeña escala, solamente se cultivaba o se producían alimentos en algunos lugares, por ejemplo, humedales, en los barrancos, etcétera. Y después hay un cultivo más extensivo y finalmente ya hay una agricultura como tal. Y eso se da a través del tiempo, ¿no? Y también hay una menor dependencia hacia, hacia los alimentos salvajes. Cada vez es menor a partir de que se va dando esto. Y se va dando igual una mayor modificación del medio ambiente. Podemos ver ahora en este caso, la deforestación que continúa no solamente en las selvas de México, sino por ejemplo en el Amazonas, cada vez está pasando a sabana, mucho como lo que pasó en África naturalmente anteriormente. Y bueno, igual la parte de la domesticación, tenemos caza en general, caza, recolección, pesca, después hay una caza-recolección, después hay mayor libertad, puedes hacer un poco más de recolección, un poco de más de consumo, y finalmente ya los animales van seleccionándolos por sus características y ya hay una relación entre lo que serían las personas o los grupos y los animales para poderlo mm, beneficiarse mutuamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, las vacas, los cerdos, todo esto, ¿no? Y bueno, ya de esto derivaría en una producción ganadera, perdón. Bueno, hubo un ruso que del 1926 generó esa teoría que sigue siendo muy válida y se siguen tomando estos 5 lugares, ya se han agregado más puntos de domesticación. El principal, digamos, desde el punto de vista occidental sería la luna llena creciente, que está en el área de Mesopotamia, lo que es actualmente Israel, Palestina, toda esta parte, ¿no? Luego tenemos la parte de China, en África también, y la India, en Mesoamérica y la parte del sur de Perú.
casualmente son los lugares donde se han desarrollado grandes civilizaciones. Entonces estos lugares propician o se propició la domesticación, y en esos mismos lugares fue donde nacieron civilizaciones que duraron cientos de años o más. Entonces, cada alimento de estos lugares se han dado diferentes alimentos. Por ejemplo, la papa en Perú, en este caso el maíz, es solamente uno de ellos. El arroz en lo que sería Asia, en el creciente fértil, perdón, en la media luna. Tenemos uno de los principales alimentos que sería el trigo. Más aparte también los animales, obviamente, que tienen relación con eso. En Mesoamérica, específicamente en Mesoamérica, se da esta domesticación del maíz. Pero no solamente del maíz, también hay calabaza, hay frijol, está el guaje, está la jícama, el chocolate, el chile, el chayote y el algodón, algo muy importante. Entonces, será principalmente en la parte de Tehuacán, pero también en el Valle Central de Oaxaca, y después se extiende, y en cada región tenemos variedades propias de maíz. Se van generando, hay estas redes de transmisión de conocimiento, dadas principalmente por la migración y por el comercio que se daba entre los diferentes grupos, o el intercambio. Y bueno, se extendió esta alimentación hacia varios puntos, o este gusto cultural por ciertos alimentos que se fue extendiendo. Y bueno, ya tenemos esto como antecedente. Ahora, ¿cómo se va a entender? ¿Cómo se puede estudiar la alimentación? Recuerden un poquito lo que hemos dicho sobre los procesos que marcaba Jack Goody, de obtención de recursos, de producción, procesamiento y de consumo. Recuerden, obtención de recursos, bueno, se pone la semilla, se mete la siembra, después se cuida la planta, se procesa, en este caso se hace la mixtamalización, después se hace las tortillas en un procesamiento y después se consume. Y aquí faltaría la parte de limpieza o de deposición de los restos de comida. Pero bueno, dando una parte en el estudio de la alimentación antigua, tenemos igual estas mismas fases de alimentación: obtención, distribución, preparación, consumo y eliminación. Tenemos la evidencia material que podemos encontrar en cada caso. Por ejemplo, cuando tenemos en el proceso de obtención de alimentos, tenemos restos de fauna, podemos tener tecnología para lo que sería la caza de cierto animal, o igual la coa, o los instrumentos que se usan para lo que sería la siembra. Después tenemos la distribución, tenemos el diseño de las casas, las bodegas donde se pueden almacenar, el tipo de las vasijas también para ponerlas, el almacenaje, todo esto. Inclusive las vasijas funerarias. ¿Por qué? Porque los alimentos se guardaban en eso, ¿no? Como una parte, como un almacenaje hacia el inframundo, o hacia la otra vida. Y después tenemos la parte de la preparación. ¿Qué tenemos aquí? Hornos, comales, ollas, residuos de comida, residuos de la preparación, que también los podemos encontrar en un contexto arqueológico. Y también podemos encontrarlos en forma, por ejemplo, de huesos de animal que se han ido comiendo, ¿no? Y bueno, el consumo, pues los utensilios que usamos para comer, igual esta evidencia de los festines, de lo que serían los banquetes, en otras culturas podemos ver. Y bueno, obviamente los restos humanos. La eliminación, podemos ver restos de comida ya transformada, restos de comida que se quemaron, que ya no servía. Lugares donde esa comida se tiró. Igualmente los coprolitos, por ejemplo, restos se puede analizar, ¿no? Hay un caso de gente. Y bueno, ¿cómo se ve esto? Bueno, podemos hacerlo. Se puede obtener datos de respaldo de estos procesos o estas fases, a pesar de que sea
en un estudio antiguo a partir de la etnografía moderna. Se puede ver el análisis del medio ambiente, se puede ver la iconografía que deja una cultura, eh, se puede ver igual la biología de las personas, como decía, el análisis de isótopos, por ejemplo, no solamente de las personas o de los esqueletos, sino también de los animales, ¿no? Para poder ver cómo se crían. Y bueno, aquí están esos ejemplos que les iba a comentar. Análisis de las etapas de producción. En este caso, igual, por ejemplo, es la botánica, la arqueología, análisis geoquímicos, genéticos, bacteriológicos, por ejemplo, se está poniendo en boga actualmente que se toman muestras del área de la sepultura donde estuviera el, el estómago y se hace análisis de fitolitos, se hacen análisis químicos, inclusive bacteriológicos, para poder encontrar ahí restos. Eso lo están, por ejemplo, tenemos el caso de Rodrigo Barquera, que también le platicó anteriormente con nosotros, que también dice que esa parte también se están tomando muestras de esos lugares. Y bueno, aquí está un modelo para reforzar esto. Ahí está la parte biológica, la cultura, todo esto que hemos comentado. Y todo esto se ve reflejado en los restos biológicos y en la parte bioarqueológica, ¿no? O la parte que rodea a los restos biológicos. Entonces, para estudiar la alimentación de la antigüedad, para comprender la alimentación de la antigüedad, se tiene que tener una aproximación desde la antropología física, desde la arqueología y desde la antropología social. ¿En qué sentido? Bueno, osteología, bioarqueología, la parte de la cultura material y la iconografía, y también la parte de la comida, la cocina, la preparación, el estatus social, para comprender esto, y obviamente la etnografía. Entonces, si tenemos estos elementos y tratamos de compilar esos elementos, podemos tener una visión de lo que es la alimentación antigua. ¿Por qué esto? Porque todos los procesos que vimos anteriormente, cuando encontramos restos óseos, cuando encontramos contextos, solamente estamos viendo una sola fase. Tenemos que tratar de comprender todas las fases para tener una aproximación, aunque sea teórica, o de todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el mismo cuadro que había puesto anteriormente, la obtención de recursos. Ya les comentaba que podemos ver las herramientas, y en el caso de lo que sería los huesos, aquí tenemos lamentablemente no se ve muy bien, es un calcáneo que tenía espolón, ¿no? Entonces esta persona se puede inferir, camina mucho, o sea, ahí se puede ver un poquito la parte de zapatas, ¿no? En que son las inserciones musculares. Podemos ver parte de estos procesos, que esta persona hacía mucho, menos ejercicio o más uso de esto. Por ejemplo, hay un trabajo por ahí de la antropóloga Marta Faro, que también ella hizo su tesis sobre la cuestión de la producción, determinado por esto, ¿no? Entonces encuentra evidencia de cierta en villos, sobre todo por la posición de las mujeres. Eran hilanderas, o también es por la posición en la cuestión del metate. Entonces, esto se va viendo. En cuanto a arqueología, bueno, pues tenemos los restos del maíz, los fitolitos en el procesamiento, tenemos igual lo que son los metates, los molcajetes en muchos casos, y también ya en la parte del consumo tenemos restos de comida en los dientes, que se puede ver a partir del sarro dental y a partir de análisis también de isótopos y elementos traza, por ejemplo, y en lo que sería la parte arqueológica, en los restos de comida que se queda en las vasijas y en las ollas. Esto también se puede extraer de ahí fitolitos, es un poquito más complicado que el de los dientes, pero también es posible. Entonces, esto nos da una idea de los diferentes procesos, pero solamente es posible ver una parte, como les comentaba.
Entonces hay que recurrir a la evidencia o a otras aproximaciones o otras visiones para poder tratar de interpretar esto. Aquí está, por ejemplo, el arte de la botánica, en este caso de Teotihuacán. Tenemos restos de lo que sería una fitoforma, una representación de lo que serían plantas, que sería el maíz en un costado, tenemos una calabaza. En la pintura mural igual se puede ver. Aquí tenemos plantas de maíz, aquí tenemos una flor que puede ser un floripondio, puede ser esta manto de la Virgen, que es una flor que crece en las cercados, que es morada, ¿no? Hay una imagen también en el mural de Tepantitla que representa una planta de calabaza, con sus pequeñas calabazas y las flores a un costado. Y bueno, en la etnografía, cuando uno trata de explicar o de comprender lo que está viendo en los muros, en la iconografía, podemos ver también recurriendo a la misma gente de los lugares, que nos identifiquen plantas o que nos platiquen de las cosas que tienen ahí mismo. Y podemos ver, eso es solamente un ejemplo, por ejemplo, 3 diferentes tipos de tunas o la fruta de nopal. Y tenemos el choconostle, que es el de arriba, que es muy amargo, todo el tiempo se da, se utiliza para varias cosas. Luego tenemos la cayahuala, que es un tipo de choconostle, pero no sirve para ningún proceso industrial, por ejemplo, actualmente. Y también se da todo el año, pero es un poco más dulce y al mismo tiempo tiene más semilla, entonces no es tan buena para el consumo. Algunos inclusive le llaman tuna tapona, ¿no? Y bueno, tenemos la clásica tuna amarilla, que no es la tuna normal, es una tuna un poquito más dulce que la que se consume normalmente, que aparte ahorita es la época, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a la larga podemos usar estas plantas para poder identificar lo que estemos encontrando en el pasado. Entonces, desde la parte de la arqueología, si queremos interpretar la alimentación de una serie esquelética, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos la información del sitio, una información detallada que incluya la parte geográfica, la parte de clima, todo lo que se puede obtener de ese lugar. Tenemos que tener la información de las series esqueléticas, que sea la parte demográfica, de qué tipo de patología sufrieron, y todo lo que se pueda obtener a partir de los restos óseos nos sirven a la larga para poder tener una mejor aproximación. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Ya habíamos visto un poquito con Robert Power la última vez, pero bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de lo que yo estoy haciendo estamos tomando este material que llamamos SAR, cálculo dental, que encontramos en nuestros dientes, hasta que el dentista llegue y lo quita, ¿no? En la antigüedad, esta cuestión de remoción era difícil, en cierta forma. Digo, tenían cierto grado de limpieza, si lo llegan a hacer, pero aún así había partes que se conservaban. Aquí tenemos un ejemplo de unos premolares de un individuo del estado de Hidalgo y cómo se le saca el sarro y salen esas placas de sarro. Antiguamente, estoy diciendo hace unos años, nos decían, ustedes limpien, y tomamos cepillos de dientes, empezamos a cepillar, empezamos a quitar todo eso, porque no servía de nada, era parte de la tierra. Actualmente el sarro dental es un tesoro que nos está dando más y más información, sobre todo información de la vida de las personas, de la vida premuerte, antemortem de estas personas. Estamos hablando de unos meses a unos años antes de que muera.
y principalmente de la dieta, pero no solamente de la dieta, también de las enfermedades. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, hay dos vías, una es un poquito más difícil, no por la técnica, sino simplemente por la cuestión de que es más caro y es un poco más difícil conseguir el, el, el acceso a un microscopio electrónico de barrido. Entonces, como una primera fase, lo que se puede hacer es tomar fotos o micrografías de los fragmentos de sarro. Aquí tenemos dos, por ejemplo. Y estos fragmentos de sarro nos pueden dar una idea de no solamente de cómo está compuesto el sarro, sino lo que contenía. Por ejemplo, aquí se pueden ver restos de fibras, se pueden ver incluso algunos cuerpos bacteriales fosilizados, en este caso, y algunas veces se pueden ver, inclusive ver restos de la misma comida. Pero bueno, el otro paso, porque es muy caro y toma mucho tiempo, la otra forma un poco más fácil de hacerlo es por la extracción directa de los fitolitos del sarro dental. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se usa, ya sea puede ser ácido clorhídrico, rebajado, se muele el sarro se degrada, y esto, bueno, pues, después ya se hace una preparación para poderlo observar por debajo de un microscopio electrónico común. La otra forma, que es igual un poquito difícil, sobre todo por los materiales, pero no es tanto como el ácido clorhídrico. Esto que sirve para degradar, lo que ayuda a degradar la parte de calcio que está con el que está compuesto el sarro dental. Entonces se deja el EDTA actuar en el sarro, ni siquiera tenemos que deshacerlo, sino que se puede poner directamente la placa completa. Y bueno, se deja determinado tiempo, depende de la calidad del sarro o de la cantidad, y después ya se prepara, se ponen sobre lo que son las placas de microscopio, se empiezan a observar y se hacen observaciones directas. Eso sería algo muy similar al otro. Aquí tenemos, por ejemplo, fibras y cómo se pueden ver estas fibras. En este caso, las fibras, por esta torsión que tienen, se determinó que eran de algodón, pero podemos encontrar fibras de diferentes tipos de vegetales. Pero la de algodón, por ejemplo, tiene una particularidad que son fácilmente identificables. En muchos casos se encuentran inclusive teñidas. Entonces se puede ver esto. ¿Qué más se puede ver? Se puede ver, por ejemplo, carbón. Para un estudio de género en la antigüedad. Eso es muy importante. Porque si encontramos carbón en una cantidad excesiva, la persona es individuos femeninos, se puede contrastar esta información y tal vez tenga que ver que esta persona estaba en la cocina constantemente. Entonces recordemos los fogones que le van echando el aire, todo ese tizne que se levanta. Igual se puede hacer varias cosas como especulando esta cuestión de... Y, eh, igual lo que serían las fibras vegetales de algodón. En muchos casos los dientes se usan para hacer herramientas, por ejemplo. Entonces, como herramientas, perdón, y se puede usar para hacer el hilaje del algodón. Entonces se quedan esas fibras, esos restos. En este caso, también encontramos, por ejemplo, en uno de los individuos, restos de estos rafidos que podemos ver aquí. Creo que aquí tenemos uno muy mal estado, muy pequeñito por aquí. Tenemos dos pequeños rafidos. Y en este caso correspondían, por ejemplo, a lo que sería agave. Entonces, esto fue encontrado en un individuo, que es el individuo 13 del oaxaqueño. Entonces, no solo se encontró eso, se encontraron otras cosas que son interesantes. Estamos, de hecho, publicando esta información. Entonces, si empezamos a hilar con la cuestión iconográfica, entonces,
quiote del maguey, representando una pintura mural que fue encontrada a un costado de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Tenemos esta planta de maguey. Pudiera ser que se usara, que se bebiera el agave en forma de aguamiel o bien en forma de pulque. Esto, bueno, se ha determinado. Luis Parda hicieron análisis con su equipo y encontraron restos de estos bacterias que promueven la fermentación hacia lo que sería el pulque, ¿no? Entonces, aquí tenemos la evidencia física de consumo. No tuvimos la evidencia física de consumo. Entonces, nada más era seguir por esa línea explorando. Y bueno, encontramos varias cosas. Por ejemplo, es un individuo del cual supimos de esto. Y es una mujer de 35, 40. Se encontró muy charro por una característica, un diente de jade. Entonces, el área donde se ataba este diente de jade, que se fijaba, que era en medio de los dos incisivos centrales, donde estaban los incisivos centrales, ahí se acumuló sarro. También se acumuló fibras de maguey. Entonces, una de dos, tenía fibras de maguey, tenía también fibras de algodón y tenía restos de lo que sería lo que llamamos el mosto del agave o del aguamiel. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Actualmente yo estoy en proceso de mi tesis doctoral y estamos tomando varios de estos individuos y no solamente tratando de ver un poco la dieta o sobre todo la parte vegetal, sino también se puede hacer una reconstrucción o una aproximación al paleoambiente de la zona. ¿Por qué? Porque se van a ver variables, sobre todo en las plantas temporal. Entonces tenemos una variable en cierto número de plantas o en ciertas plantas, o ciertos quelites. Eso nos puede dar una idea de cómo fue evolucionando la ciudad a partir del tiempo, cómo fue perdiendo tal vez ese nicho ecológico del cual se desarrolló este ecosistema, que con la expansión, por ejemplo, de Teotihuacán, se fue perdiendo, porque fue creciendo y se fueron perdiendo tierras de cultivo, eh, o los cultivos se fueron haciendo más específicos, más maíz, más aguamiel, más frijol, en lugar de que hubiera una variedad de plantas diferentes, que hubieran más quelites o ciertas plantas, ¿no? Entonces se fueron reduciendo, se fue haciendo menos la cantidad de plantas y esto derivó, pues obviamente, en una dieta menos variada hacia el futuro. Pero bueno, eso es solamente una aproximación. Eh, a mí me gustaría tal vez hacer una segunda parte de la plática. Ya dependerá de ustedes. Y bueno, quisiera unos agradecimientos al profesor de Antropología Física, a Robert Power, a Julia Pérez Pérez, Héctor Martínez, Domingo Carlos Salazar, Verónica Ortega, al Max Planck y bueno, con la CIT. Y bueno, pues a ustedes y a los colaboradores. Y bueno, si ustedes gustan, eh, con todo gusto trataré de contestarle algunas preguntas que tengan específicas o alguna duda. Este es mi correo electrónico. O igual, bueno, por la página también les puedo contestar. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, es un tema bastante extenso. Yo, antes de comenzar con los comentarios y preguntas, no sabía que habían identificado bacterias que están asociadas con el pulque o con el aguamiel, pero supongo que tienes más sujetos en tu muestra a analizar. ¿Qué tan común qué tan común has visto o identificado este tipo de consumo en otros sujetos, además del caso que nos acabas de mostrar? Pues sí lo había. Sí hay otros individuos que presentan consumo por lo menos que se ve que consumieron agave.
Eh, Obviamente ya a nivel poblacional, pues es lo que se está haciendo ahorita, cuestión estadística, para poder hacer el conteo de lo que son los fitolitos y hacer una comparación directa, ¿no? Entre no solamente a Teotihuacán, sino que estoy comparando con otros grupos cercanos a Teotihuacán o de influencia teotihuacana de Hidalgo y de otros lugares que podía servir como contraste. Pero bueno, es un poquito... Y el trabajo yo creo que eh, el doctor Ortiz Butrón, que después ojalá que nos pueda dar una plática en un par de semanas, yo creo que nos podrá decir un poquito de eso, o hacer directamente otras bambalinas, sobre todo lo que hicieron con Luis Barba. Oh, perfecto, gracias. Y también otra pequeña duda. No sé si dentro de esa misma muestra que estás analizando, hayan también analizado algunos objetos que hayan estado asociados con los enterramientos y que también, se haya analizado en este sentido en cuestión de fitolitos. Sí, lamentablemente sí tenemos una cantidad impresionante de cerámica asociada, sobre todo en la cuestión de las tumbas estilo oaxaqueño, por ejemplo, en, en Teotihuacán. Y lamentablemente por cuestiones presupuestales, por cuestiones del mismo proyecto ya no se pudo seguir haciendo análisis. Pero bueno, están en Teotihuacán y si a alguien le interesa en un futuro, pues se pueden hacer esos análisis directamente sobre eso, ¿no? Eh, lo que queremos hacer ahora es hacer un poquito de genética con algunos laboratorios, con el Max Planck o bien con el de Genómica Nacional que está en Juriquilla, para poder hacer igual la parte de probiótica y ya poder identificar no solamente que comían, sino hasta que de qué se pudieron haber muerto, ¿no? O sea, se quedan esas bacterias, enfermedades, esos virus, quedan igualmente en el sarro. Entonces es una parte importante que, bueno, está Joel Olvera, perdón, que está trabajando sobre eso también. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, comenzamos. Juan Carlos Hernández, ¿el desgaste dental qué información nos puede dar y por qué? Bueno, el desgaste dental se utilizó muchas veces, sobre todo para determinar qué comían o qué tipo de vegetales. Hay muchos estudios en poblaciones de primates para determinar, por ejemplo, que sus dietas. En el caso de humanos, también nos pueden dar información sobre la dieta. Sin embargo, por la parte cultural, esto afecta mucho. Entonces, no sería para dieta, sino la parte de actividad. Por ejemplo, lo que son los metates, al momento de hacer la molienda, dejan una cierta gravilla y esto se va acumulando en la masa, o en la harina, luego en la masa, y esto va generando un desgaste constante, casi casi como si fuera el de un rumiante, pero sin embargo, en este caso en los humanos, pues no hay una regeneración del tejido del esmalte, entonces dejan esas marcas. Se puede hacer una micrografías de la parte oclusal y se pueden ver estas marcas de lo que se comía o algo parecido, ¿no? Pero bueno, no es un área que yo estoy explorando, yo me estoy enfocando principalmente a lo que son desarrollar. Gracias. Silvia González, ¿se combinan estos estudios del análisis del sarro con las mediciones del carbón y nitrógeno en los dientes? Se puede hacer, en mi caso no lo hice por falta de dinero, digo, seamos sinceros, es muy, muy caro los análisis isotópicos, pero lo que nos estaría dando el análisis de carbón y de nitrógeno sería una dieta en el nivel trófico. O sea, como comentábamos, que comían alimentos marinos y comían alimentos más vegetales, lacustres, o una dieta más de maíz, de frijol, etcétera, ¿no? Entonces nos pueden dar esa idea y ya con la evidencia directa que nos da el sarro dental podemos redondear esta información. Pero bueno, es una técnica que se está desarrollando,
apenas está explorando. Hay muy pocos estudios, a pesar de que no es una técnica tampoco nueva. Bueno, Itzel Chaboya. Muy buena plática, gracias. Pregunta. ¿Es significativo tener muestras de infantes dentro de la colección osteológica a analizar para esta clase de estudios? El gran problema con los individuos infantiles o subadultos es que no se sabe muy bien por qué, pero tal vez por el proceso o por el tipo de dientes, pero no hay acumulación de sarro tan marcada en los niños. Entonces, casi imposible encontrar sarro en infantes. Entonces, digo, obviamente es importante porque nos da una idea de la demografía del lugar, pero sí para esta cuestión de la dieta, a menos que tengan rasgos de desnutrición por falta de hierro o se quieran sacar igual cuestiones de alimentación o de con isotopía, se puede hacer, ¿no? Pero en cuanto al sarro dental, no son tan, no se puede usar tanto, lamentablemente. Nuevamente Juan Carlos Hernández. ¿Los huesos de animales pueden servir para reconstruir la paleodieta humana? Bueno, como decíamos las fases, que las diferentes fases de producción del alimento, dentro de la parte de la preparación, nos pueden servir los huesos de animales. Encontramos huesos de animales, por ejemplo, encontramos huesos de perro en el barrio oaxaqueño y tenían rasgos de haber sido cortados y que les extraído o de que había inclusive tenían ciertos procesos o estaban bajo una cocción, nos pueden servir para determinar que fueron comidos. En el caso de, por ejemplo, de Teopancasco con Linda Manzanilla, ellos encontraron restos de peces. Apenas hubo una plática, está en la página de internet, creo que es la plática anterior, sobre la cuestión de los peces y todo esto. Entonces, igual es le recomiendo poderla ver. Igual Linda Manzanilla ha publicado muchísimo y colaboradores, por ejemplo, Gabriela Mejía Pel, ella publicó también su tesis sobre isotopía en el barrio Teopancasco. Sí, claro. Pues actualmente es un comercial, Diálogos Latinoamericanos en Arqueozoología, Perspectivas Diacrónicas entre Cultura y Ambiente. Es un seminario que se está llevando justo con varias temáticas en torno a las especies que, pues, que coexisten también con el ser humano y que pues, han aparecido en contextos arqueológicos. Entonces, a lo mejor estas charlas puedan contribuir un poco más a responder esta pregunta. Sí, exactamente. Arce Roland dice, muy interesante. Irónico que a partir de una patología y un agente tan agresivo al periodonto como el sarro, se puede averiguar la dieta del pasado. La evolución de los dientes y maxilares también iba de la mano con la variación de la dieta. Sí, efectivamente, lo que comentaba, a partir del fuego, del uso del fuego, que empieza a ser la dieta más plana, también se requiere menos músculo para poder masticar, se hacen más blandos alimentos y al final va dejando restos a partir de esos agentes, de esas bacterias precisamente en el diente, en la superficie del diente del periósteo. Y es curioso que se vea esto, por ejemplo, que a la larga la presencia de sarro también, por ejemplo, no es determinante de otras patologías. Por ejemplo, casi no hay caries dental con el sarro, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hay varios estudios que se están haciendo, sobre todo en el Max Planck, de análisis de sarro dental, pero en chimpancés, para ver dietas, y en homínidos, bueno, que son neandertales, australopitecinos, todo esto. Entonces hay resultados muy, muy interesantes. Y bueno,
Nos estamos quedando un poco atrás, pero bueno, estamos tratando de trabajar y ver aquí esto, usando esto, ¿no? Entonces, esta dieta del pasado. Sí, claro. Carlos Gustavo Hustel dice, el análisis del cálculo dental aporta más datos sobre la vida del individuo, además de su dieta e higiene bucal. Sí, efectivamente. Como mencionaba, el cálculo dental, el análisis, bueno, de fitolitos es solamente un paso. Afortunadamente, solamente se usa una cantidad minúscula para hacer el análisis. Una preparación, por ejemplo, para, para análisis de cálculo dental usamos 0.05 miligramos, que es el equivalente a un grano de sal. Es nada prácticamente. Y tomamos nada más una pequeña parte y las demás partes se pueden usar para hacer genética. ¿Y qué nos dice la genética? Bueno, esta es la tesis de licenciatura de Joel Olvera. Y encontró él, por ejemplo, él hizo análisis de genómicos sobre el cálculo de tiempo desde que una persona comía tapir en la época colonial hasta que esa persona murió de cierta cosa. O sea, se puede decir si alguien se murió, por ejemplo, en el caso de ahora, ¿no? Si encontramos los restos que no se cremaron, podemos decir que una persona murió de COVID o que murió de cierta bacteria X que le infectó. Como decía, podemos ver un poco del medio ambiente a partir de los pólenes, por ejemplo, que se llegan a acumular también ahí, y inclusive de los restos de esporas de hongos. Entonces también te da una idea. Si podemos identificar el tipo de espora que está presente, o si encontramos esporas de hongo en individuos, podemos identificar, por ejemplo, no solamente si come hongo, sino también que en su casa tal vez tiene mucha humedad o etcétera, ¿no? Entonces sí hay muchos prometedores este tipo de estudios. Digo, falta desarrollarlos. Es algo que apenas está en pañales. No te digo. Perdón. Igual sobre el desgaste, Mercedes González Fernández, dependiente del porcentaje de desgaste, se usa también como un complemento en la determinación de edad de un individuo. Sí, efectivamente. Están las tablas que se usan generalmente para lo que sería el desgaste osteológico. Y bueno, el desgaste de los dientes en la parte sobre todo oclusal se va dando a lo largo de los años. Obviamente está el factor cultural, como comentaba anteriormente, la parte de lo que comemos que puede afectar esto. Pero generalmente hay unas ciertas pautas que nos pueden servir para determinar la edad de los individuos. Digo, ya si se usa otras técnicas como la oclusión dental, el grado de osificación de los huesos o bien el cierre de suturas, y todo eso se suma y saca una media, se puede tener una mejor aproximación a la edad de muerte de una persona. Efectivamente. Angie Diosdado. Felicidades, Jorge. Excelente presentación. Disculpa, ¿han encontrado algún tipo de diatomea que nos hable sobre el hábitat o afinidades ecológicas a partir del sarro? No, de hecho no. Estamos en proceso, digo, con todo gusto, cualquier información que nos puedas dar y digo, o colaboración que se pueda hacer en un futuro, con todo gusto lo podemos hacer. Digo, ahora estamos principalmente enfocados en esto, pero bueno, hay más ideas para poder hacer análisis en un futuro, no solamente del sarro, sino de otros componentes, para poder determinar ahí sí un análisis del hábitat o de los cambios del hábitat. Su segunda pregunta es, ¿has utilizado muestras de sarro de población contemporánea para ir perfeccionando tu metodología? Bueno, yo en particular no, pero la doctora Julia Pérez, que es asesora mía y bueno, es colaboradora, ella para poder hacer análisis de la persona esta de barrio oaxaqueño,
y poder terminar el consumo de pulque o de aguamiel, se tomaron los restos de sarro de una persona viva que es consumidor de pulque. Su hermano es dentista, entonces fue más fácil poder tomar las muestras y a partir de esto poderlas comparar con la otra, pero es algo que pues, inclusive uno mismo cuando va a hacer limpieza pues puedes tomar las cosas y también hacer una comparativa, ¿no? Y poder ver, digo, es una parte que también hemos tratado de experimentar un poquito con esto. Gracias. Pues me parece que son todas las preguntas hasta aquí. Tenemos saludos de Carlos Gustavo desde Argentina. Hola. Guadalupe Castillo Olvera también. Mercedes González, que ya participó desde Madrid, España. Juan Carlos también ya participó, muy bueno, desde Medellín, Colombia. Silvia González desde Liverpool, Inglaterra. Perséfone Rocco, muy interesante, y saludos desde Puebla, México. Araceli Rivera desde el Centro INA Nuevo León, saludos. Hola. Y me parece que hasta aquí. Sí, pues muchas gracias. Esperemos que tengamos otra oportunidad para extender un poco más el tema, porque pues sí, no es para 1 o 2 horas, ¿no? Es todo una carrera, toda una investigación. Sí, la parte cultural y todo eso es muy... Hay que saber cómo aproximarlos. Esperemos que Joel también colabora con nosotros, nos puede dar una plática sobre sus tesis de maestría, que es muy interesante. Pues otra aplicación igualmente sobre el análisis dental, entonces sería muy interesante poderla también ver. Sí, por supuesto, también lo han estado desarrollando en Alemania, y de hecho una de las grandes exponentes pues fue una de sus asesoras de tesis, ¿no? Me parece. Entonces, pues sí, sería bastante interesante y que lo animamos a que hable un poco con nosotros también. Ahí entró alguien más. Mercedes. Bueno. Sí, saludos y agradecimientos. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Les agradecemos mucho su presencia y pues cualquier duda, comentario, lo que ustedes gusten, ya saben, nos escriben a la página y nosotros los atenderemos. Gracias, Jorge. Gracias, Vicky. Igual, gracias a todos.